Ya se acabó la prueba y error, ya no hay posibilidad de marcha atrás. Ya el día sábado iniciarán ustedes con un nuevo modelo que han venido ya bastanteando durante 8 años. Circunstancias que les van a generar altos retos. Van a ver que en parte de la presentación reconozco una serie de falencias que hemos tenido el resto de países latinoamericanos en cuanto al sistema acusatorio. Intentaré hablar de las virtudes, intentaré también mencionar parte de los retos y de las circunstancias que desarrollan un nuevo modelo. La agenda para el día de hoy que planteo es, primero que todo, señalar algunas generalidades del sistema acusatorio, unas posibles expectativas de este nuevo modelo, cuáles fueron los retos que presentamos varios de los países latinoamericanos y que ustedes muy probablemente vayan a replicar. Mencionaré la existencia de los procesos especiales como un mecanismo resolutor de aceleramiento procesal y que contribuye en alta medida a una justicia de calidad. Desarrollaré en alguna parte lo que es la detención en flagrancia y parte de los procedimientos especiales que Costa Rica creó como ocasión de los retos que tuvimos que desarrollar durante la existencia del proceso acusatorio y finalmente algunas conclusiones. Lo primero que debemos reconocer es que nuestra justicia que hemos venido desarrollando es una justicia heredada muy probablemente a partir de la invasión, de la conquista española, donde no solo nos incorporaron la religión, nos incorporaron también las enfermedades, sino también un nuevo modelo de justicia. Y ese modelo de justicia era fundado en un criterio de autoridad, una justicia jerarquizada, una justicia altamente escrituralizada, una justicia que por sus condiciones era sombría, era una justicia altamente formalizada y fundada en el autoritarismo. Esta justicia que vengo mencionando como justicia heredada no es ni más ni menos que el sistema inquisitorial que todos los países latinoamericanos hemos venido desarrollando. Una existencia de un juez investigador que al mismo tiempo es el juez resolutor y que compone su ejercicio de la función pública a través del ejercicio del poder. Este juez le interesará conocer los hechos, descender a los mismos, investigarlos y al mismo tiempo criminalizar, ejercer la sanción penal. Pero conjuntamente con esta justicia heredada, tendríamos que hacer una diferenciación con la justicia acusatoria. La justicia acusatoria pretende superar todos los baches de la justicia inquisitorial. Ya han escuchado ustedes desde el inicio de este congreso que no existe un modelo de sistema acusatorio puro. No existe un sistema que se privilegie de decir somos completamente acusatorios. Todos los sistemas son predominantemente acusatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que encontrarán ustedes una serie de instituciones dentro de los códigos procesales penales que todavía hacen revivir en alguna parte el sistema inquisitorial. Esta justicia que denominaremos acusatoria podríamos generar sus orígenes en 1989 con el proyecto de Código Tipo para Iberoamérica que planteó el doctor Julio Mayer. Ese sistema que planteaba Mayer en Argentina lo que pretendía era generar un código único para Latinoamérica. ¿Qué países iban a tener ese control? De México hacia abajo. Y hago esta diferenciación desde ya, porque ustedes al norte siempre van a tener una visión, un mecanismo en el cual incluso nos capacitamos. Gente que va a California a observar cuáles son las reglas de litigación y pretenden capacitarse para este nuevo modelo de justicia acusatoria. Pero habría que tener alguna consideración especial. El sistema estadounidense se funda en un sistema de common law y el sistema latinoamericano acusatorio es del civil law o un sistema europeo continental. Nuestras raíces son romano-germánicas que son completamente distintas al del sistema common law. Por ello, visualizar hacia arriba, hacia el norte, como el futuro del sistema mexicano, creo que sería el primer gran error. Y esto lo señalo porque
me encantaría hacer algún tipo de ejercicio en este momento y pido la colaboración de ustedes, porque el primer día cuando hablaban de quién se reconoce con Superman fueron muy pocas las personas que levantamos la mano, y entonces tal vez hoy podemos tener una mejor audiencia y una mayor flexibilidad para que levantemos la mano las personas que consideran que el código que va a ingresar a partir del día sábado, producto del descanso de la vacatio legis, es un sistema acusatorio adversarial. Quisiera consultar quiénes consideran que ese código es adversarial. Que levanten la mano. ¿Ninguno? ¿Usted? ¿Alguien más? Bien. Bueno, esa población sería sumamente ínfima y eso me llena de alegría. Porque he tenido la oportunidad de estar varias veces en México y el gran discurso que se da, y también he tenido la oportunidad por los mecanismos tecnológicos de YouTube escuchar a gran cantidad de personas capacitadoras reconociendo que el sistema acusatorio mexicano es de corte adversarial, y eso no es cierto. Eso no es cierto porque en realidad nuestro sistema, el sistema acusatorio que México finalmente va a lograr incorporar, es un sistema acusatorio garantista, y pretendo que de esta exposición reconozcamos la diferencia entre una y otra. Volvamos un poco a la historia. Esta justicia o ese sistema acusatorio de 1989, como el Código Tipo para Iberoamérica, no tuvo los efectos ni tampoco los reconocimientos que se querían. Los países no lograron ponerse de acuerdo en reconocer que hubiera un único código para toda Latinoamérica que tuviera esas características. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, lo principal es que si bien compartimos el idioma, compartimos costumbres, algunas de las comidas, excepto por el chile, que en el caso de ustedes, tendríamos las mismas condiciones. Pero a nivel de idiosincrasias no ocurre lo mismo. Y ese fue el principal límite que se encontró para que no ocurriera. Entonces, la segunda opción que se planteó es que cada país lograra establecer su propio código procesal penal a la luz de su propia realidad. Y eso generó que algún país iniciara con esto. El país que lo inició fue Guatemala, en 1991, 2 años después de que lo hizo del planteamiento del Código Tipo para la Iberoamérica. ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, se tomaron gran cantidad de instituciones planteadas en el Código Iberoamericano, y Guatemala, fundada en sus condiciones, algunas modificaciones realizó, algunas de carácter sustancial y otras simplemente de nomen iuris. Un cambio en el término, ya no le decían, por ejemplo, proceso abreviado, sino determinación anticipada, por ejemplo, pero básicamente la misma institución. El ser el primero no quiere decir que es el mejor, más bien nos conlleva que los retos no tengamos a quién parecernos. Y Guatemala sufrió por eso. Casualmente, el código de Guatemala se podría señalar que es el más fracasado de todos los códigos acusatorios, al punto que hubo que volverlo a cambiar. ¿Por qué? Porque no tenían ningún tipo de referente. Y además, en 1991 no existían los desarrollos jurisprudenciales suficientes de reconocimiento de la Constitución para que tuviera el eco necesario. Y es que el sistema procesal acusatorio lo que pretende es dar vigencia a lo que la Constitución señala. Es un sistema constitucional por naturaleza. Después de lo ocurrido con Guatemala, una serie de países lo fueron incorporando. En el caso costarricense es un código de 1996, es decir, tenemos 20 años de sistema acusatorio, y en la última camada, en el último grupo de países que vienen incorporando el sistema acusatorio, se encuentra México. La pregunta al día de hoy, al año 2016, es ¿qué tan negativo puede resultar para México ser de los últimos países que incorporan el sistema acusatorio? Yo más bien lo visualizo de manera privilegiada. ¿Por qué? Primero, porque la serie de condenas que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México en los últimos 6 años, que más o menos han condenado 7 veces, les ha impuesto el deber de velar por la Constitución y también por los tratados internacionales. Les ha empezado a señalar a ustedes el camino
sobre el control de convencionalidad, iniciándonos tal vez señalando que la Corte Interamericana, decía la Corte Interamericana en el año 2007, que era el intérprete primario de lo que decía la Convención Americana de Derechos Humanos, y que por ello lo que la Corte dijera tenía que ser de acatamiento obligatorio y vinculante para todos los países, entre ellos por supuesto México, que había reconocido la Convención Americana y que había ratificado todos los tratados de derechos humanos. Pero aquella primera evolución, aquel primer voto de la Corte Interamericana sobre control de convencionalidad, que es el caso López Álvarez contra Honduras, luego fue evolucionando y les empezó a señalar que ya la Corte no era el intérprete primario, sino que más bien iba a ser el intérprete último de lo que la Convención Americana establecía, convirtiendo al juez ordinario, al juez nacional, en un juez interamericano, de manera tal que en sus resoluciones no solo se incorporara lo que la norma interna establecía, sino que también fuera interpretada a la luz de la Constitución y luego incluso a la luz de los tratados internacionales reconocidos en materia de derechos humanos por parte de México. Este valor agregado de la serie de resoluciones que tuvo México también como contraparte les impuso un reconocimiento de un nuevo modelo de justicia que coincide con el año 2008, precisamente cuando ustedes inician con este periodo de incorporación en Chihuahua, en Morelos, como primeros sectores del país, a incorporar este nuevo modelo y a ejercer la práctica de error y virtud, es decir, tomar lo bueno, visualizar lo malo y corregir. Ya tienen 8 años de estar haciendo eso y ya se acabó, ya a partir del sábado esto venció. Encontrarán ustedes, y más adelante lo señalaré en la exposición, que tienen institutos gravísimos, tienen la vinculación al proceso, que me parece altamente inquisitorial, tienen la prisión oficiosa, que es altamente inquisitorial, y esos institutos, solo por mencionar dos, deberían ser interpretados por parte del juez, no a la luz de la norma, sino a la luz de la Constitución, y más que de la Constitución, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la gran cantidad de votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Fíjense que la Corte Interamericana ha resuelto aproximadamente unos 300 casos y el 86% de esos casos son en materia penal. Eso lo que nos genera es que existe un reto por parte del operador de justicia, del estudiante, del profesional, de empezar a conocer los votos. No son tantos, son 300. A veces decimos que resultaría casi inimaginable aprender los votos. Bueno, pero es que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son 9 cámaras y han resuelto más de 3.000 casos. Eso sí es difícil. En el caso nuestro no sucede de esa manera. Decantado esta diferencia entre la justicia heredada, que es inquisitorial, y la justicia acusatoria, que tiene por finalidad el reconocimiento de las garantías, deberíamos analizar lo que es la justicia como servicio público. Como la justicia está brindada hacia la ciudadanía. Es la ciudadanía la que exige del Estado una resolución al conflicto. Recordemos que el Ministerio Público tiene el ejercicio de acción penal, se llama el ejercicio del castigo, el ius puniendi, pero eso le exige brindar el castigo de manera arreglada, es decir, por una serie de condicionamientos, y uno de ellos es ser brindado como servicio público. Ya ustedes escucharon a la maestra Marcela Arroyave cuando nos empezaba a reconocer el tema de las personas con condición de vulnerabilidad. Eso nos habla de un servicio público, de saber cuáles son nuestras personas meta a las cuales se dirigen. Y ese servicio público debe ser de la más alta calidad. Ya ahorita en la actualidad hablamos de controles ISO, ¿cierto? ISO 2009 para referir a los controles de alimentos. De igual manera la justicia también está controlada a través de esos estándares. Los principios que informan el sistema acusatorio en su mayoría nosotros los conocemos. Un sistema contradictorio, un sistema oral, un sistema público,
Y esos principios encuentran un alto valor, que no deben ser vistos de manera única, sino que deben ser vistos a partir de las condiciones constitucionales y supraconstitucionales. Nada o poquito hacemos si analizamos, por ejemplo, para imponer una medida cautelar de prisión preventiva, decir que hay un peligro de fuga y señalar cuáles fueron las condiciones y un peligro de obstaculización. Si hemos definido que existen esas condiciones, lo siguiente que le queda al juez o al operador de justicia es decir cuánto tiempo debe permanecer en prisión preventiva y qué criterios vamos a utilizar si el código no lo establece. Bueno, casualmente son las de condiciones constitucionales, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas. Por eso es que yo les invito a que las interpretaciones que vayamos a realizar no sean solo a la luz de la norma, sino que elevemos ese ejercicio a normas superiores. Cuando en la primera exposición del día nos señalaba don Fernando Cruz que el concepto del plazo no estaba muy determinado, cuando por ejemplo hay países como Perú, donde se establece que la pena en abstracto va a determinar cuál es el periodo en el cual la causa debe ser investigada. Por ejemplo, si es un delito contra la propiedad con una pena de 2 años, debe ser investigado en 6 meses. Si la conducta es un delito de secuestro, debería superar hasta máximo 2 años. Estas condiciones que se señalan de fijaciones de plazo deberían suprimirse y deberían estar abiertas de acuerdo a las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando nos habla del plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? Dice la Corte Interamericana en algunos de sus casos, que es, primero, la actividad del procesado. Segundo, la complejidad del asunto, porque no es lo mismo atender un asunto de simple y sencilla tramitación que de uno de una mayor consideración. Y tercero, cuáles son las acciones defensivas que se plantean. Cuando yo les preguntaba al inicio si el sistema mexicano se parecía al estadounidense, hay diferencias muy notables. Hace algunos años, cuando venía a Cuernavaca, nos decía la señora defensora pública general que para ellos iba a ser altamente problemático el sistema acusatorio, porque no existían recursos económicos para poder peticionar pericias de manera privada. Pero si nosotros observamos el Código de Procedimientos de ustedes, lo que habla es que el Ministerio Público es quien tiene que ejecutar las acciones que la defensa promueva. Entonces, hay una lógica distinta. En Estados Unidos yo tengo que tener mi equipo, mi perito forense, tengo que tener mi grupo de trabajo para poder adversar al contrario, y sobre todo el ejercicio del monopolio de acción penal del Estado, que es el Ministerio Público, quien también tiene su batería. Esa es una clara contradicción. Nosotros, los peritos, en el caso de la prueba pericial, es una prueba por demás objetiva, no debe responder a los intereses de ninguna de las partes, sino a las condiciones y ejecuciones que de él se deriven. Por eso es que la defensa no debería preocuparse tanto, en el sentido de decir que no tiene los recursos económicos, porque no está obligada a presentar peritos de parte, sino que más bien debería promover a través de acciones defensivas la realización de diligencias de investigación que considere estrictamente necesarias, conducentes, pertinentes y útiles. Señalar que la introducción de un código de normas acusatorias es la panacea, es la solución a todos nuestros conflictos, es falso. Requiere de gran cantidad de elementos. Uno es coordinación interinstitucional. Segundo, la aplicación de la tecnología dentro del ejercicio de la actual justicia. No podríamos pensar en este momento, muy probablemente haga otra entrevista y el 95% de las personas tengan un celular como el que está usando la compañera allá atrás para conversar. En realidad, el ejercicio de la tecnología debería ser incorporado de manera natural hacia el ejercicio de la justicia. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, con audiencias videograbadas, con algún tipo de diligencia donde las personas puedan con videograbación estar en otro sitio brindando su declaración, a través de la recabación de elementos de prueba de carácter tecnológico
que permitan ser incorporados al proceso. Si nosotros prescindimos de la tecnología en este siglo XXI, estamos realmente en el acabose. No tendríamos un mecanismo resolutor eficiente y eficaz. Si continuamos con una máquina de escribir para poder levantar un acta, realmente hacemos del proceso altamente lento, ineficiente y ineficaz. Y esa es casualmente la condición que tenía nuestra justicia heredada, que por demás siempre fundaba en que la justicia es lenta, pero llega. Ese adagio debe ser superado. La justicia debe ser pronta y cumplida y brindada bajo estándares de calidad. Yo les voy a instar a ustedes también a que rompamos el paradigma del juicio oral. El proceso penal no está dado necesariamente para que todas las causas lleguen a juicio. Estadísticas de CEJA en Chile y estadísticas del ILANUT nos señalan que de 100 casos, solo 3% van a juicio. El otro 97% finaliza en etapas previas a esa realización. ¿Y de qué manera finaliza? Bueno, a través de algún tipo de desestimación, de archivo fiscal, sobreseimiento o solución alterna al conflicto. De manera tal que hacia dónde los abogados deberíamos apostar. Muchos de los abogados intentan capacitarse todos los días en reglas de litigación. Y estamos convencidos que deberíamos ser los mejores jueces en el tanto vayamos a juicio y logremos la absolutoria de nuestro cliente. Y eso no es así. Estaremos brindando todas nuestras fuerzas solo para un 3% de las causas. Si nosotros nos capacitáramos en soluciones alternas al conflicto, en poder brindar una justicia negociada, una justicia restaurativa, como un modelo evolutivo de respuesta al delito, seríamos más eficientes y muy probablemente nos ganemos los honorarios de una manera más simple. La finalidad del código es la solución del conflicto, no llevar a una persona a la cárcel. Y eso debe ser el estandarte que deberíamos llevar a cabo. Otra de las condiciones por las cuales no somos acusatorios, por ejemplo, porque en el sistema acusatorio lo que se pretende es la contienda, pero en el sistema que nosotros tenemos, en realidad el fiscal no necesariamente es nuestro enemigo. Simplemente lo que vamos a hacer es presentarle una serie de opciones a la fiscalía para que la causa finalice, en beneficio, muy probablemente, de la satisfacción de la víctima, pero también de los intereses del implicado. ¿Cuáles son los principales retos que tiene este nuevo modelo de justicia acusatoria? El principal reto que tuvo que enfrentar Costa Rica, y lo han hecho otros países, es la resistencia humana. Los seres humanos tradicionalmente somos muy básicos, nos despertamos básicamente a la misma hora, levantamos, hacemos el ejercicio matutino de la misma manera, comemos y colocamos el plato de la misma forma, tenemos acciones muy repetitivas y estamos acostumbrados a ello. Cuando comemos, si somos diestros, lo hacemos con la mano derecha y tradicionalmente lo hacemos de esa manera. Cuando tenemos que hacerlo con la mano izquierda, somos muy torpes porque no estamos acostumbrados a realizar eso. Y nos resulta más cómodo volver el tenedor a la mano derecha, donde siempre lo hemos hecho. Esa naturaleza del ser humano de ubicarse en las zonas de confort les va a encontrar a ustedes una alta resistencia. La gente está acostumbrada a hacer las cosas de un determinado modo y no le interesa que le señalen que hay una nueva forma de hacer las cosas que puede ser más eficiente, más eficaz, pero es distinta a la manera en que tradicionalmente se ha hecho. Díganle a un juez que toda la vida ha sido un juez inquisitorial que ahora su participación va a ser residual, que ya ahora no tiene por qué investigar, que no tiene por qué promover actos de investigación. Es que dentro de un sistema donde el juez está disfrazado de fiscal, no había otro modo de defenderse más que con Jesucristo, dirían algunos, porque no existiría una forma posible si ese juez es casualmente el juez que me investiga. Y vean esto, por ejemplo, el tema de la vinculación al proceso. ¿Qué más irregular que sea un juez el que me vincule? Un juez que de manera previa al juicio desahogue prueba,
haga una ponderación y realice un prejuicio, con un alto prejuicio para sí mismo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta persona? Va a ir a juicio. Ya realizó una autovinculación y ya consideró que existían suficientes elementos para que fuera sometido. Ya ningún defensor podría ni siquiera proponerle nada distinto porque ya él se hizo su propio criterio. Eso es completamente irregular. La oralidad es la fuente, es la garantía. ¿Y por qué es esto? Hace algunos años en Costa Rica, en alguna exposición, pedí que la gente levantara la mano y le decía si a los señores jueces que estaban allí presentes podrían levantarme la mano y asegurarme que el 100% de las resoluciones donde aparece su nombre fueron realizadas por él. Ninguno levantó la mano. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el sistema escritural tenemos auxiliares que nos realizan las resoluciones. Nos montan todos los formatos y muchas veces no tenemos ni tiempo, casi que emiten la sentencia de manera completa. Y el juez simplemente rubrica esa sentencia. Esta circunstancia de un juez que no rubrica, que únicamente rubrica la sentencia y no es el que la emite, es una alta distorsión de un sistema inquisitorial. Porque el único investido en un sistema de justicia para dictar sentencia es el juez, no ningún auxiliar. Por eso no puede ser una justicia delegada, que es una característica de la justicia heredada. ¿Cuál es la virtud que tiene la oralidad? Que este juez te va a resolver de frente. Hay una solicitud de medidas cautelares, convoco a las partes, las escucho al fiscal, escucho al defensor y resuelvo. Y el imputado va a saber quién fue la persona que resolvió. Y también va a conocer los motivos y las razones por las cuales decretó la medida cautelar que consideró necesaria. Que esté o no conforme es otra circunstancia y tendrá los mecanismos recursivos para hacerlo ver. Pero por lo menos va a tener al juzgador de frente y va a tener la garantía constitucional que fue él quien resolvió. ¿Qué es lo que pasa en el sistema escritural? Era muy normal en aquellos años cuando estábamos en etapa de transición nosotros del sistema acusatorio, que ya teníamos los machotes realizados o los formatos de resolución. Y entonces citábamos a Rothschild, citábamos a algunos autores españoles y nuestra sentencia era voluminosa, de gran cantidad de fuentes que en nada contribuían a resolver el conflicto. Simplemente al final nos posicionábamos y decíamos que con base en todas las citas que he señalado de la jurisprudencia y copiábamos todos los votos enteros, esa era la fundamentación. Eso en realidad es contrario a la Constitución. La exigencia constitucional es que el juez resuelva, pero que resuelva fundadamente. Por eso es que estoy completamente en contra de la prisión oficiosa. No puede ser que simplemente el juez lo que deba realizar es un control de aplicación, donde diga, usted está acusado del delito de trata de personas, la norma dice que una persona vinculada a trata de personas, la prisión es oficiosa, por tanto se decreta la prisión. Así tuve la oportunidad de escucharlo en algunos de los estados. Esto no es posible y eso vulnera gravemente el debido proceso y los derechos humanos. Y creo que no soportaría ni la primera fase de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La oralidad es una fuente de mejora, es un mecanismo de tranquilidad. Creo que si nosotros nos comunicamos por mensajes de texto, muchas veces no nos damos a explicar de manera suficiente. Y la persona destinataria del mensaje recibe una información distorsionada. Tal vez bajo su interpretación pueda creer que estoy molesto, pueda creer a lo mejor que le estoy diciendo otra cosa distinta a la que pensaba, porque pasa por los canales, por cuál es la manera en la que yo construyo los mensajes y cuál es la forma en la cual la persona lo recibe. La oralidad nos genera este contacto cara a cara, face to face, que nos va a permitir aclarar incluso si tenemos dudas. A ver, usted me está diciendo que yo soy grosero, explíqueme por qué estoy siendo grosero con usted. Y entonces ya podría tal vez yo entender el contenido de la palabra. El contacto cara a cara nos permitiría aclarar incluso divergencias culturales de la forma en la cual interpretamos las palabras que nos brindan. Ahora bien, existe un riesgo y ese riesgo lo está viendo Costa Rica con la oralidad.
Nosotros, primero que todo, teníamos la oralidad únicamente reservada a la fase de juicio, luego la bajamos a la etapa intermedia y finalmente la hemos incorporado en todas las etapas. Incluso desde el primer acto de investigación, el juez participa a través de una audiencia oral, escuchando a las partes y resolviendo de frente a ellas. Pero Costa Rica se atrevió a incorporar la sentencia oral como un mecanismo resolutor al final del juicio. Y sonaba muy bien. ¿Por qué sonaba muy bien? Sonaba muy bien para mí, que soy juez. ¿Por qué? Porque tradicionalmente terminaba la audiencia, me tenía que ir para mi casa y pasaba algunas horas escribiendo la sentencia y me llevaba trabajo para mi hogar. Mientras que cuando incorporamos la sentencia oral, simplemente finaliza la audiencia, emito la resolución y me voy para mi casa y ya no acumulé trabajo a mi hogar. Eso está muy bien para mí. Pero, ¿qué riesgos tenemos con la oralidad de la sentencia? Primero, que no siempre tienen que estar presentes las partes. Entonces, tienen que ir a escuchar un disco donde está contenida la grabación. Y esa grabación podría tener alguna serie de defectos, por ejemplo, que el disco compacto sea rayado y ya deje de funcionar. Segundo, que no haya sido grabado adecuadamente a través del auxiliar administrativo. Y tercero, ¿cuál es el mayor riesgo que visualizo yo como juez? En ocasiones me ha correspondido resolver causas donde son 3 imputados que declaran en juicio, 2 testigos de descargo y 4 testigos de cargo. Entonces tenemos un total de 9 personas participantes. Esa sentencia, por más buena voluntad que pueda tener yo para resolverla de manera oral, es muy difícil poder ser consistente y no contradictorio, porque tengo que analizar cada uno de esos testimonios y armonizarlos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento realizar un documento y ustedes lo hacen y luego dicen, no, lo voy a replantear porque creo que no quedó de la manera en la cual yo deseo presentar el documento. Y eso lo hacemos muy bien cuando la sentencia es escrita, pero cuando la sentencia es oral, lo proferido no lo puedo devolver. Y si yo dije un término que a lo mejor no quería, pero lo señalé, no tenemos la humildad para decir corrijo, sino que continúo mi exposición y muy probablemente a través de esa sentencia oral algunos jueces puedan incorporar incluso sus prejuicios, sus concepciones morales, por ejemplo, para juzgar si era un tema de violencia doméstica, si la persona era infiel, por ejemplo, y entonces empieza a criticar, vea, es que yo no le creo a usted, porque usted incluso visualiza una actitud moral indebida al tener una segunda pareja y desproveer de alimentos a sus hijos, y a través del acto irresponsable que tiene usted. Entonces empiezo a descalificar al ser humano y desconozco lo que es el fundamento. Esos son los riesgos de una sentencia oral, porque la sentencia oral no permite el control, la segunda revisión antes de ser emitida, sino que la emito de manera inmediata. Y eso ha generado que en Costa Rica anulemos gran cantidad de sentencias por falta de fundamentación, fundamentación indebida y fundamentación ilegítima. Este último acápite debo hacerles tal vez alguna gran distinción. A nivel criminológico, las conductas podríamos dividirlas en 3. Primero, delitos convencionales, los que tradicionalmente, delitos contra la propiedad, donde la resolución es muy simple. Tenemos al testigo, tenemos a la persona detenida, tenemos la evidencia y podemos resolver esa criminalidad común de una manera bastante reducida en cuanto a actos de investigación. Tenemos un segundo acápite que es la delincuencia organizada y hacemos la distinción de la criminalidad organizada. La delincuencia organizada es un grupo de personas que se unen para cometer una serie de hechos de manera repetida. Por ejemplo, vamos a sustraer ropa de las tiendas. Entonces somos un grupo de 5 personas, va a haber uno que la va a vender a terceras personas, otro que va a ir a sustraerla, otro que está en el vehículo cuando esa persona la sustrae, otro que le va a quitar las etiquetas y los sensores, entre otras cosas, y que tradicionalmente cometen hechos delictivos. Esas delincuencias organizadas requieren de actos de investigación para poder evidenciar el grupo criminal, pero tampoco son de gran cantidad de lesividad, a diferencia de la criminalidad organizada, que sería la más satanizada de todas en este momento. Vamos a ver, no sé si es en esta,
Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de reformas y contrarreformas. A mí me pareció sorprendente ver el día de hoy que utilizan un concepto de miscelánea penal, donde se señala que van a haber una serie de normas que se van a introducir producto de la reforma acusatoria, es decir, una contrarreforma a partir del sábado, donde en delitos de criminalidad organizada, entonces, por ejemplo, es posible la interceptación de comunicaciones sin una orden del juez. Porque es crimen organizado. Y al ser crimen organizado, esas personas no tienen derechos. Esto no es más ni menos que un derecho penal del enemigo, cuyas escuelas ya las conocemos de Jacobs en Alemania y que han tenido algún tipo de eco en nuestras sociedades latinoamericanas, colocando a ciudadanos y a no ciudadanos, amigos y enemigos del sistema. ¿Y quién define quién es amigo y enemigo? Muy probablemente sea un concepto de carácter mediático o simplemente una actuación de carácter policial. Quien va a etiquetar a ese sujeto como un riesgo para la sociedad. Y al ser riesgoso, deben dotársele de menos garantías. Por eso es que el sistema acusatorio no podría responder de manera suficiente a estas nuevas concepciones, porque repito, la naturaleza del sistema acusatorio es la garantía, no solo para la persona acusada, sino también para la persona víctima. Hay una reivindicación en el sistema acusatorio de los derechos de la víctima. En cuanto a los procesos especiales, ustedes van a encontrar en los códigos acusatorios que hay procesos ordinarios, es decir, procesos que requieren una gran cantidad de investigación, y procesos especiales, que por su naturaleza se resuelven de una manera más expedita. Por ejemplo, la aceptación de cargos por parte del imputado es un proceso de carácter especial. Estos procesos especiales tienen varias características. Primero, su finalidad. Su finalidad es disminuir los tiempos de espera para resolver un conflicto. ¿Qué pasa si una persona considera que tiene muchos elementos de prueba en su contra y que es mejor negociar con el Ministerio Público la imposición de una sanción penal beneficiosa con tal de no someterse a un proceso largo y además cuya pena sea elevada? Eso permite al Ministerio Público, esos procesos especiales, primero que todo, optimizar sus recursos. Además, dirigir adecuadamente los instrumentos para saber qué es lo que debemos continuar investigando y qué no. También es un mecanismo de aceleración procesal. Permite la disminución de los presos sin condena y sobre todo ataca tradicionalmente a las conductas de criminalidad continua o llamadas reincidencias. Ya hemos hablado de los estudios del INANUT, donde solo el 10% es criminalidad organizada. Y yo los invito a que observen esto. 60% es delincuencia común. La delincuencia común es la que afecta al ciudadano de a pie, que es una mayor cantidad de personas. Si nosotros logramos, como funcionarios públicos, resolver esos conflictos de delincuencia común de la manera más rápida, va a haber una satisfacción de la ciudadanía hacia el Estado, va a sentirse conforme. Pero si nosotros somos lentos para resolver ese 60%, va a empezar a generar un concepto negativo. La gente va a empezar a tildar a los funcionarios de corruptos, muy probablemente empiecen a tomar la justicia en propia mano y maten a los delincuentes, ¿verdad? También los tomen y realicen una serie de actos vejatorios hacia ellos. ¿Qué fue lo que hizo Costa Rica? Y aquí me voy a centrar ahora en lo que pasó en mi país. El Código Procesal de carácter acusatorio es del año 2000, del año 1996 e inicia el 1 de enero del año 1998. Esta transición fue sumamente dificultosa. ¿Por qué? Porque había gente empoderada, en especial el juez, la policía, que no querían que le quitaran el poder. Había resistencias naturales, personas que estaban acostumbradas a hacer las cosas de una determinada manera y que ya no querían que se las dijeran de otra. Y en esa transición duramos como 3 años. Luego empezamos a generar el sistema acusatorio, privilegiando la oralidad solo para la etapa de juicio, y empezamos a evolucionar a otras etapas. ¿Qué pasó en el año 2008? En el año 2008 celebramos
los primeros 10 años del sistema acusatorio. Y nos preguntamos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado con el sistema acusatorio? Habían críticas muy fuertes al sistema acusatorio. Se decía que generaba impunidad, que únicamente privilegiaba los derechos del imputado, además que la justicia se prometía que ya no iba a ser lenta e ineficiente, pero que en realidad los estándares de la justicia eran ineficaces. Entonces hicimos una serie de estudios, y esos estudios más o menos decían lo siguiente. Primero, para el año 2003, es decir, en los primeros 5 años del sistema acusatorio, se estaba llevando a juicio aproximadamente el 7% de las causas. Y de ese 7% de las causas se estaban condenando 7 de cada 10 personas. Esos estándares, por así decirlo, son relativamente buenos. ¿Por qué? Porque es obvio que no toda persona acusada debe resultar sentenciada. Esa es la naturaleza, bajo el principio de inocencia y de equilibrio procesal. De igual manera, se hizo un estudio entonces, en 2003, 7 de cada 10. 2008 se estaba condenando únicamente 4 de cada 10 personas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que el mensaje es impunidad. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el 93% se está resolviendo en etapas previas, es decir, no hay condena, ¿cómo es posible que del poco porcentaje que se acuse, menos de la mitad se condene? O hay una mala valoración del fiscal o algo está ocurriendo. Y entonces nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo. Costa Rica es un país sumamente pequeño, únicamente 5 millones de personas. Y empezamos a identificar lo siguiente, que estábamos durando 3 años, 2 meses entre el momento del hecho y el momento del juzgamiento. Es decir, estábamos siendo altamente lentos. ¿Y por qué estábamos siendo lentos? Primero, carga procesal. Realmente estaban saturados nuestros procesos y decíamos, es que hay una alta litigiosidad en Costa Rica, todo el mundo quiere presentar las causas. Segundo, estamos siendo ineficientes porque estamos fallando en la forma y manera en que estamos trabajando. Hemos realizado gran cantidad de audiencias que no se han cumplido, porque no hemos notificado al abogado, porque la cita dio negativa hacia el imputado, porque chocaron audiencias y no se pudo realizar, porque el juez ese día se incapacitó. Y entonces, de acuerdo con la gente, hay que convocar hasta en 6 meses. Y muchas de las audiencias las estábamos repitiendo una y otra vez. Los tiempos de resolución eran muy importantes, porque determinamos que a mayor tiempo, menor era la eficacia. Si la causa era resuelta dentro del año, el porcentaje de condenas era 8 de cada 10. Pero si la causa superaba el año, hasta 3 años, disminuía drásticamente a 4 de cada 10. Entonces, el tiempo era muy importante. Lo segundo es, ¿y por qué el tiempo era muy importante? Primero, supongamos que al compañero le sustraen el teléfono celular el día de hoy cuando se dirige hacia su hogar. Y esa causa que el compañero denunció es atendida 3 años después. 3 años después, muy probablemente ya ni le interese ir a la administración de justicia, esté desgastado, tenga una percepción negativa hacia la institucionalidad por lo ineficiente que son. Y además, le resulte caro acudir a la administración de justicia porque hay gran cantidad de trabajo que tengo que realizar en mi jornada ordinaria para yo no ir a trabajar, para dirigirme a una administración de justicia que corro el riesgo que hasta vuelva a suspender la audiencia y no haya juicio ese día. Entonces, la víctima, nosotros llamamos, se desvincula del proceso. A mayor tiempo, mayor es el porcentaje que la víctima no tenga interés en participar en él. Lo segundo es que los testigos ya muy probablemente no sean habidos en la dirección que habían señalado. Si aquí hay estudiantes, muy probablemente hoy estén estudiando y cuando sean profesionales ya no vivan en el mismo departamento que tienen estudios. Entonces ya no sea posible ni siquiera ubicarles 3 años después en el lugar en el cual habían sido víctimas. Y tercero, lo que nosotros observamos en Costa Rica es que había una exigencia mayúscula por parte de nosotros, los operadores de justicia, jueces, para requerir la información del testigo, que recordara
cuáles eran las características físicas, cómo era que andaba vestido, cuál fue la acción que emprendió, con qué mano era que portaba el arma de fuego, si era la izquierda o la derecha. Yo lo puedo recordar hace 3 años. Inmediatamente al hecho yo denuncié y narré las circunstancias que consideré, pero 3 años después ya no tengo la misma posibilidad de recordar los hechos. Y muy probablemente ni siquiera lo recordemos. Podría preguntarles a muchos de ustedes, hombres, cuál fue la corbata que usaron el día lunes, y no lo recordemos. A las mujeres yo no les puedo preguntar eso, porque sí van a recordar qué color de zapatos andaban, porque suspicazmente tienen una mayor capacidad de percepción de la información. Los hombres somos más olvidadizos por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la duración del proceso representa en sí mismo una causa negativa para generar impunidad. Y lo que se pretende es que, si atendemos el 60% de los casos de delincuencia común, esos casos tenemos que resolverlos muy pronto, porque es el que afecta a la mayor cantidad de ciudadanos. ¿Qué hizo Costa Rica? Año 2008 nos dimos cuenta, éramos ineficientes, éramos ineficaces, lentos, una alta carga procesal, estábamos ahogados. Entonces, hubo algún tipo de señalamientos públicos a través de la prensa que decían lo siguiente: Juan fue detenido, y Juan fue detenido por un delito de robo. El día de hoy Juan fue liberado, pero Juan tiene 101 detenciones en los últimos 5 años y no tiene ninguna sentencia condenatoria en su contra. ¿Y por qué ocurría eso? Porque las víctimas ya no querían venir a declarar, porque ya no recordaban, porque los testigos no eran habidos, y N cantidad de factores estaban conspirando en favor de Juan para que no tuviera ninguna condena en su contra, pese a lo evidente de la delincuencia en flagrancia que había cometido. Entonces empezaron una serie de denuncias públicas por parte de la prensa en contra de la administración de justicia. Primer punto, entonces nos estaban evidenciando. Segundo punto, empezamos a encontrar imputados que eran amarrados en las comunidades, desnudados, y se les vertía aceite, porque decía la gente: no, hombre, para que lo suelten. Más dura la policía llevándolo a la caseta que él volviendo aquí al pueblo a seguir cometiendo delitos. Para eso mejor lo golpeo yo. Y entonces empezaron a tomar la justicia en propia mano. En el momento en que esto ocurra, es la señal de alerta mayor que estamos haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque la gente tiene que confiar en la institucionalidad, tiene que confiar que entregándola a la policía va a recibir una respuesta por parte del ordenamiento en contra de esta persona que violenta las garantías. Recordemos cuando hablábamos del gran contrato social, que las personas nos pusimos de acuerdo para crear una serie de reglas en las cuales vamos a convivir, porque como la convivencia es tan difícil, necesitamos una serie de reglas. Usted las incumple y sale sanción. Pero si ponemos las reglas y no hay sanción, entonces hay decepción. Estábamos tan mal, que la policía también empezaba a golpear a los imputados, porque decían: no, hombre, más duro yo yendo a la fiscalía, incluso me tengo que quedar brindando el parte policial y ya el imputado está afuera. Y se daba un fenómeno que nosotros denominamos puerta giratoria: ingresa por un lado y sale inmediatamente por el otro. Este concepto de puerta giratoria es un concepto de impunidad. Entonces, Costa Rica lo que hizo fue tomar una serie de decisiones. Lo primero es: dividamos asuntos complejos de asuntos simples. Ese sería el primer ejercicio. Muy bien, tomemos los casos simples. Vamos a resolverlos de manera diferenciada. El fiscal va a recibir la información y, si no requiere actos de investigación, va a resolver de manera inmediata. Muy bien, primer punto. Pasamos a la etapa investigativa de manera muy ágil, porque el Ministerio Público no se puso a dormir la causa. Segundo, vamos a crear jueces en etapa intermedia y en etapa de juicio que atiendan de manera exclusiva asuntos de simple y sencilla tramitación, de manera tal que podamos concatenar el trabajo que hace el Ministerio Público en las diferentes etapas procesales. Entonces empezamos a respetar los plazos que establece el Código Procesal Penal. En el caso costarricense, si uno toma el código y dice, bueno, que la investigación lo que dure,
luego la etapa intermedia tiene que ser 20 días y luego la etapa de juicio dentro de los 10 días siguientes, aproximadamente eran 30 días. Si nosotros logramos respetar que el proceso dure 30 días, vamos a colaborar en que la causa ya no va a durar 3 años, 2 meses. Primer gran punto a favor. Lo segundo es que vamos a cambiar la percepción hacia la policía. Señor policía, usted detiene a Juan en las afueras de la Universidad de La Salle y no lo lleve a la caseta, llévelo de frente al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un fiscal que va a atender su informe policial. Ya usted no lo va a emitir por escrito, lo va a emitir de manera oral. ¿Y cómo de manera oral? En la fiscalía vamos a crear una cámara con un sistema de grabación que va a recibir la información y no va a haber nadie tomando nota de lo que usted dice, sino que va a quedar video grabada. Primer gran ventaja. Cuando alguien viene a informarnos un hecho, por ejemplo que yo soy la persona que recibió la denuncia y el compañero fue la persona víctima del hecho, él me cuenta su hecho y no necesariamente yo soy taquígrafo para poner todas y cada una de las palabras, sino que lo que hago es una representación en mi mente y coloco las palabras, tal vez no como él me las dijo, sino como yo las interpreté. Bien. En Costa Rica, por ejemplo, un hecho de tránsito. Venía conduciendo, venía con la señal en verde, pasé y alguien me colisionó por el costado izquierdo a la altura de mi puerta. Esa sería mi declaración. Pero el auxiliar que toma la declaración dice: circulaba en el vehículo placas tales de norte a sur con vía. Momento en el cual el vehículo placas tales que circulaba de este a oeste colisionó la puerta del lado del conductor. Es lo mismo, pero yo no dije eso. Esa es la interpretación que el auxiliar realiza. Y si nosotros seguimos tomando declaraciones por escrito, corremos el riesgo que no sea lo que el testigo está diciendo o lo que la víctima haya señalado, sino que sea lo que el auxiliar haya interpretado que esa persona dijo. Y eso es gravísimo. Por eso es que el sistema de videograbación nos elimina esa posibilidad, porque estamos escuchando la voz del policía, estamos escuchando al ofendido declarar qué es lo que le ocurrió ese día de los hechos. Y podemos reproducirlo en etapa de juicio, si ahora tenemos los mecanismos tecnológicos para que eso ocurra. Entonces, primera apuesta de Costa Rica fue dividir asuntos de simple y sencilla tramitación, resolverlos de manera inmediata. Segundo, sistema de videograbación, expediente electrónico, 0 papel. Y eso nos ha cambiado completamente la perspectiva. Aquello ocurrió en el año 2008, donde decíamos que nada estaba funcionando bien. Ahora las cosas empiezan a funcionar un poco mejor y empezamos a entender el sistema acusatorio. Nos costó 10 años de sangre, de sufrimientos incluso, de evidencia ante la comunidad. Fíjense que en el caso costarricense lo que hicimos fue básicamente lo siguiente. ¿Cuáles son los asuntos? Yo no sé cómo le llaman aquí en México, pero diríamos más jamones, los que son como pegar un choletazo a una lora, lo más fácil. Las detenciones en flagrancia. ¿Qué es una flagrancia? La persona es detenida en el momento de cometer el hecho, o detenida inmediatamente después, siendo perseguido, o detenida con objetos o instrumentos que hagan presumir que lo cometió. Flagrancia es flagrar. Si yo sustraje esta botella de agua, la botella de agua flagra en mí, me evidencia, resplandece, y eso es lo que me hace a mí ser o tener las condiciones de un posible autor responsable. Y vean que incluso el concepto de flagrancia es tan importante que hasta cede derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales no son absolutos, son de carácter relativo. Es decir, nadie puede ser detenido si no es con una orden judicial previa. Esa es la base. Salvo que se trate de hecho en flagrancia. Eso permite a cualquier tercero detenerlo, incluso. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que no huya, que no se aparte de la justicia y que incluso la evidencia permanezca en el sitio. Segundo, cede la propiedad privada. Esta persona va huyendo, siendo perseguida, se mete en un predio y la policía, ¿qué tendría que hacer? No puedo ingresar hasta que venga un juez a darme la autorización del dueño de ese predio. No, cede la propiedad privada ante una persecución en flagrancia. E incluso cede en materia de domicilio. La persona comete el hecho y se mete a su hogar. La policía puede perfectamente ingresar y detener a la persona. Piensen en un caso de violencia doméstica.
Está el policía afuera y escucha que están matando a una mujer. ¿Qué va a hacer? Tocar la puerta y decirle, ¿eso me puede abrir y me permite autorizarme para yo detenerlo a usted? O permítame, no la golpee más, voy a ir por un juez para que me dé una orden. No, ingresa y detiene a la persona. ¿Por qué? Porque los derechos ceden ante un hecho en flagrancia. Por eso es que se llama la flagrancia clásica, el momento de cometer el hecho, la cuasi flagrancia, inmediatamente después, y la presunta, donde la persona tiene objetos o instrumentos que hagan presumir su responsabilidad. Esa descripción la tienen ustedes en el código, lo pude observar, pero tienen todos los códigos, todos confluyen en esta misma naturaleza de la flagrancia. Hay una serie de principios que tienen que estar presentes. El principio de percepción del hecho, alguien tiene que observarlo. Ese alguien es un tercero, puede ser la víctima o un tercero viendo cometer el hecho. Si no hay nadie que haya percatado de que sustraje la botella, nadie podría decirme que yo me la sustraje, ¿cierto? Porque nadie me vio. La única manera es que inicie una investigación en mi contra porque se perdió una botella allá enfrente y a mí me la vieron. Bueno, pues es que yo la pude haber comprado en otro sitio por las mismas características, pero alguien me tuvo que haber visto cometer el hecho. Alguien me tuvo que haber individualizado, y esa individualización puede ser por características físicas, de objetos o lo que fuera. Tiene que tratarse de un hecho delictivo. Yo no puedo detener a cualquier persona porque me diga, es que usted me cae mal. Eso no es delito. Tienen derecho a desagradar. Tiene que haber un carácter de urgencia. Ese es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque en la flagrancia, la autorización para ceder el derecho fundamental absoluto es que esté en un concepto de urgencia. Si no, la policía no lo puede hacer. Por ejemplo, se cometió un hecho delictivo y tiene que haber una persecución o una investigación tendiente a su detención. Si ya no hay investigación y no se pretende su detención, no puede ser que la persona vuelva a pasar y que diga, ah, es él, deténganlo. Ah, no, ya no es flagrante. Ya ha vencido el plazo o el tiempo de urgencia para que esto ocurriera. Y por eso es que se habla de los conceptos de inmediatez. La inmediatez puede ser temporal o puede ser personal. ¿Cuánto tiempo? De acuerdo con las circunstancias. En algunos ordenamientos se dice que hasta 24 horas. Caramba, 24 horas son demasiadas. Porque si yo cometí el hecho hoy y alguien me ve pasar mañana, a mí me parece que ya no hay ese concepto de inmediatez. Esto ocurre en Perú. Pero bueno, diría yo, 24 horas. Hay algunos casos que sí. Cuando hacía un libro que está a la venta, ponía el ejemplo. Por ejemplo, en Costa Rica, la droga que viene de Colombia hacia México pasa por Costa Rica y viene en lanchas rápidas. Y muchas veces esas persecuciones duran más de 24 horas. Porque les hacen señales de alerta y no se detienen y no se detienen. Incluso para la detención. Entonces, se permaneció en el hecho. Simplemente hay una inmediatez personal porque hay una vinculación de la persona con el hecho delictivo. Entonces, la inmediatez temporal dependerá del caso concreto. ¿Cuáles son los resultados? Y ya por eso termino porque sé que me habían dado tiempo. Que observamos en Costa Rica. Primero que todo, disminuimos los tiempos de espera. Pasamos de 3 años, 2 meses para hechos de simple y sencilla tramitación a resolverlos en máximo 15 días. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La víctima empezó a sentir satisfecha. Cuando la víctima es víctima de un hecho delictivo, la trasladan de manera inmediata a la fiscalía, brinda su declaración de manera oral ante un fiscal, y ese fiscal además tiene una voluntad de atender las causas con una visión de servicio público. Le va a decir, mire señorita, usted fue víctima de un hecho delictivo y el juicio máximo va a ser en 15 días. Indíqueme un lugar donde yo pueda ubicarla. Esa víctima la cita para que venga a juicio y viene. Siempre ha venido. ¿Por qué? Porque está comprometida con la administración de justicia. Por la cercanía del evento, lo recuerda muy bien y va a decir, sí, eso fue, hoy es día 16, eso fue a inicios de mes, lo recuerdo muy bien. Casualmente venía llegando de casa de mi novio, cuando ocurrió tal circunstancia. ¿Por qué? Porque hay una frescura del hecho. La persona puede recordar y genera, a su vez, primero que todo, un dinamismo procesal, una justicia con rostro humano, una rapidez, una eficiencia, una eficacia. Se están condenando 8 de cada 10 personas mediante el proceso en flagrancia y genera una mayor participación de la víctima y sobre todo una disminución de los presos sin condena. ¿Por qué una disminución de los presos sin condena? Por lo siguiente. El resolver el asunto fácil de manera rápida nos ha generado primero que todo que tengamos mayor cantidad de instrumentos para atender asuntos de mayor complejidad.
delincuencia organizada y crimen organizado. Es decir, estamos siendo más optimizando los recursos para que se cumplan con los fines del proceso. Pero además de esos casos, por ejemplo, yo saqué algunas estadísticas y de 100 casos, 51 terminaban con una salida alterna, el mismo día del hecho. Eso es una maravilla, que la causa se archive el mismo día, que la persona que esté siendo acusada no tenga que soportar un proceso penal por 3 años y que sepa que ese mismo día se resolvió. Eso genera una alta también confiabilidad, no solo de la víctima, sino también de la persona acusada. Que logremos que de las causas que van finalmente a juicio se condenen 8 de cada 10, evita la percepción de impunidad. Y estas circunstancias que he venido señalando nos sirvieron a Costa Rica. Han sido repetidas en varios países, Argentina lo tiene, Honduras lo tiene Perú, lo tiene Ecuador, como un mecanismo de atención diferenciada de causas, de delincuencia común. Yo no sé si a México le irá a servir. Yo lo que les digo es que cada uno de los países lo ha hecho de acuerdo con su propia idiosincrasia. El proceso de flagrancia que tiene Costa Rica no es el mismo de Perú, ni tampoco es el mismo de Ecuador, ni de Honduras, ni de Argentina. Se parecen muchísimo, casi hermanitos, pero no son iguales. Cada uno responde a la propia realidad que está viviendo. Y cada uno de esos países que he señalado, casualmente lo hicieron 10 años después de haber introducido el sistema acusatorio, de darse cuenta que lo que venían haciendo no estaba bien. Ustedes llevan 8 y podrían darse cuenta si a partir del sábado algo va a cambiar o no, si es que van a seguir haciendo más de lo mismo, si seguimos siendo resistentes a las cosas y si podemos dar una versión diferente de los problemas. Perdón. En resumen, utilicen la tecnología, cero papel es una alta solución, potencien los principios acusatorios, y si en la norma acusatoria existen vestigios inquisitoriales, interpreten e inviten al juez ordinario a que se convierta en un juez interamericano y decirle: usted desaplique esa norma porque usted es un juez de garantías y usted tiene que velar por el cumplimiento de los derechos humanos a partir de los tratados que también México ha reconocido. Es decir, en prisión oficiosa fundamente, señor juez, porque la garantía está en el fundamento, no simplemente en la mera aplicación. Y si no, acudan a la Corte Interamericana para que finalmente terminen condenados y obligan a quitar esos institutos que poco colaboran con una justicia de calidad. Muchísimas gracias.